Dada la función de costo promedio donde C de X está en dólares y es el número de botellas hechas, queremos responder las siguientes preguntas. Número 1, vamos a determinar C de 50 y luego interpretar lo que esto significa. Entonces usaremos la función de costo promedio y sustituiremos 50 por X. 25 veces 50. Más 350. Dividido por 50. Entonces sería 1600. Dividido por 50, que es igual 32 a dólar. Y dado que esta es la función de costo promedio, si hacemos 50 botellas, el costo promedio por botella es de 32 dólares. Número 2. Queremos determinar la función de costo promedio marginal que será la derivada de la función de costo promedio, y luego queremos evaluar la función en X igual a 50 e interpretar el significado de esto. Entonces, si queremos determinar la derivada de la función dada, podemos aplicar la regla del cociente en esta forma o podemos reescribir la función en una forma diferente. Porque estamos dividiendo por un binomio, podemos reescribir esto como 25x dividido x. Más 350 dividido por x. Lo bueno de esto es que si simplificamos el primer término, eso es solo 25. Entonces podemos reescribir el segundo término como más 350 veces x a la potencia del negativo, y podemos evitar tener que usar la regla del cociente. Entonces la función de costo promedio marginal sería igual a la derivada de 25, que es 0, y la derivada de 350x a la negativa sería negativa 350x a la potencia de dos negativos, que sería negativo 350 dividido por x al cuadrado. Y ahora podemos evaluar esto en x igual a 50, eso sería negativo 350 dividido por 50 al cuadrado, que sale a 0.14 negativo. Y esto sería en dólares. Y cuando evaluamos la función de costo promedio marginal, en X es igual a 50, esto nos dice el cambio en el costo promedio al producir la botella X más una, o en este caso la 51ª botella. Entonces, al hacer la quinta botella, el costo promedio por botella disminuye por 14 centavos. Número 3. Desea utilizar la función de costo promedio marginal para determinar el cambio en el costo promedio de hacer 50 y 51 botellas. Entonces, la idea aquí es que el costo promedio de fabricar 51 botellas será aproximadamente igual al costo promedio de fabricar 50 botellas, más el costo promedio marginal en X es igual a 50. Recuerde que esta cantidad aquí es la cantidad aproximada que el costo promedio por botella cambiará al hacer la quinta botella. Entonces, el costo promedio de hacer 51 botellas es aproximadamente igual a 32 dólares. Más 14 centavos negativos. Lo que nos daría 31 dólares. Y 86 centavos. Entonces, este es el costo promedio aproximado por botella si hacemos 51 botellas. Antes de ir a ver esto gráficamente, puede ver que a medida que producimos más y más botellas, el costo promedio por botella está disminuyendo, y cuando evaluamos la función de costo promedio marginal, X es igual a 50, en realidad determinamos la pendiente de la línea tangente en este punto aquí. Hay un par de cosas que quiero señalar. Observe cómo la pendiente de esta línea tangente es negativa. Por lo tanto, el costo promedio por botella está disminuyendo en X es igual a 50. Y también observe que la línea tangente es una buena aproximación de la función siempre que estemos cerca de X es igual a 50. Y es por eso que podemos usar la función de costo promedio marginal para hacer buenas predicciones sobre el verdadero costo promedio. Así que espero que este ejemplo haya sido útil.